Om sea, gratitud, venerable Mahatma. Venerable Maestro Colanda, entonces, pues también nos dice si esperamos un tanto que van entrando más criaturas o iniciamos la conferencia de una vez. Vamos a iniciar de una vez, venerable maestro, y en el paso del tiempo vamos a dar la oportunidad de que otros se vayan sumando. Gratísimas. Perfecto, maestro. Adelante, entonces, venerable Maestro Colanda, un monje del Templo Vegetal Sacro Aquarius, médico universal, con una trayectoria amplia en los caminos de la espiritualidad. Hoy tenemos los presentes el privilegio de oírlo, su disertación, para que podamos crecer y evolucionar los que estamos presentes. Gratitud, venerable maestro. Adelante entonces con la disertación del día de hoy. Son las decisiones o las decisiones las que hacen posible que nosotros o todos nos seamos asertivos o seamos equivocados en las diferentes actividades de nuestra existencia. Nuestros venerables maestres, Ha Kelium Zeus Induceus, y nuestro venerable maestre Samael Joaba Torbeor nos han enseñado desde el principio de la entrega de esta sagrada doctrina taoísta a los alrededores de 1783 en un monasterio que se llamó el Kilómetro 8. Allí se nos empezó a instruir sobre el valor más importante que tiene un ser humano en forma interna o interna, que se llama la conciencia. La conciencia es la voz de la ciencia interior. Es la sabiduría del íntimo de toda criatura. Es la presencia nuestra dirigida por Dios. La conciencia es la que hace posible que nosotros ganemos ese bello Dharma o ese bello crédito a favor llamado el Dharma, que es la consecuencia de las buenas acciones o las buenas acciones. El Dharma nos licencia que podamos alcanzar ese estado de conexión permanente con Dios llamado la felicidad o la felicidad. Dialogamos hace unos días algunos monjes del templo Vegetal Sacro Aquarius y monjes antiguos sobre la importancia de identificar la felicidad a diferencia de la alegría simple. La felicidad es la conexión con Dios que tiene o tengamos o tenemos los seres humanos. Puede ser transitoria, puede ser pasajera, puede ser ligeramente o ligeramente permanente, empero la naturaleza humana no es afín a los estados de felicidad plena o total llamados los soles. Aún así, tenemos la gran opción o la gran opción de recibir este sagrado bálsamo, este sagrado consuelo, que es la presencia del Altísimo Señor Jehová, Kelium Niaum. Es la felicidad, la conexión o la unión que tiene nuestra vida con la fe, o sea, la energía mental condensada, y la castidad, que es la lis o la flor de la castidad. La flor de lis es la flor de la castidad, es la flor de la pureza, es la flor del respeto por la raíz de todo lo existente que es Dios mismo. Gozar de felicidad en forma total en esta esfera es complejo, sin embargo, tenemos accesos a instantes de felicidad que pueden ser largos o cortos, pero tenemos
acceso a ese gran Dharma. Oír y obedecer la voz de la conciencia, oír y obedecer la mirada de la conciencia, oír y obedecer el espíritu divino o sacro, santo de la conciencia, representa o nos convierte en adoptivos de Dios o hijos adoptivos de Dios. Cuando se estudia en el capítulo o Memoradium 6 del libro de Génesis, la diferencia que hay entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres, tenemos que sumar los hijos de los demonios. O sea, la clasificación está distribuida en 3 exceles o secciones importantes. Los hijos de Dios, los hijos de los hombres y los hijos de los demonios. Los hijos de Dios cumplen la voz de la conciencia en forma permanente. Son los habitantes de los soles o de los ajalas, de los absolutos, de los glorians, de las esferas donde no existe la maldad, o sea, solo existe la justicia, que es Dios. Se llaman los soles, que en este lenguaje terrenal nos acostumbraron a decirle los cielos, pero es el verdadero simbre, los soles. En las esferas hay soles dentro de sí y se llaman los solios. Estos solios, que son el estrado de los pies de Jehová Dios, tienen en el interior de cada esfera apagada la presencia de los kumará. Los kumarat o los kumarás son aquellas entidades elohímicas que carecen de ego, que carecen de la química mortal, o sea, son inmortales. En el interior de la esfera están los solios, que son soles centrales donde existe la presencia de la virtud en su forma plena. Allí estos kumarás o kumaras, que son los mismos habitantes de la In Sof absoluto, toman cuerpo físico energético para vivir y sostener las esferas donde se está rehabilitando están direccionados en forma plena a hacer el mal, con el mal y por el mal. Dios habita, gobierna, dirige o direccela las conciencias de aquellos seres que habitan en los solios, que son el estrado de los pies de Dios en el centro de las esferas, en todas las esferas, Tierra, Marte, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, etcétera. Allí en el centro de esas esferas existe un solio, que es un sol central, donde aún la presencia de Dios hace posible que la vida exista en esas esferas. Donde no existen habitantes en el solio o en el sol central de las esferas se descomponen, se desintegran y pasan a formar porcel de la obra creatriz llamado el polvo cósmico, o sea, la viteria prima del agar, donde Dios fabrica nuevas esferas para fertilizarlas y así hacer posible traer razas que estén en proceso de rehabilitación o rehabilitación o reavivacierto para reconectarnos con el supremo hacedor de todas las cosas. Aquí en este planeta o en esta esfera llamada Geagmus o Urania, han posado los pies en la superficie, puesto que en el interior todo el tiempo han estado los dos representantes más exaltados
de la tríada sacra Ja, Jehová, Kelium y Aún, llamados Ja, Kelium, Zeus, Induceus y Samael, Joaba, Torbeor. Ellos están dirigiendo la obra salvadora de esta esfera y de las humanidades que la poblamos. Ellos han traído, como todos los regentes celestiales, ejércitos que se llaman los ejércitos de los cielos, que al servicio de Dios están, ya que hay ejércitos que están al servicio o al servicio, en este caso, de Satán, el señor de las rebeliones, el señor de la belicosidad, de la destrucción y de la guerra injusta. No la guerra defensiva, que es natural en todos los seres, la guerra ofensiva que busca violentar las conciencias de los seres para adueñarse de ellos o de ellas. Estos dos paramartasadyas, también llamados los osiarcas, nos dieron la oportunidad de ser sus discípulos, aún sin merecerlo, pero en medio de la mareada de esta mar llamada Urángia, fuimos tomados por la presencia amorosa, misericordiosa de ellos, de Dios, para formar porcel de los rescatados y no ahogarnos en el océano de la vida. Su merced que está oyendo, estimada Magda. Vuestra merced, estimado caballero, señorita, señor, joven, niño, niña, anciacdu o anciana. Su merced fue salvado de las aguas del mare magnum del papá y la mamá en medio de un aproximado de 250 o 300 millones de espermas. Fuimos salvados para formar porcel de una raza con cuerpo físico en la superficie, mezcla de varón y hembra, o sea, mezcla básica elohínica. Aún en medio de esos casi 8.000 millones de habitantes que moramos o vivimos en esta esfera, en su superficie, también fuimos tomados y fuimos salvos por estos dos Elohims de la creación, el maestro Hakelim Zeus Induceus y el maestro Samael Joaba Torbeor, para poder pertenecer a un pueblo selecto donde se iba a clasificar o se está clasificando la libertad de los miles y millones de habitantes de la esfera, de la superficie de la esfera. Allí y aquí donde estamos viviendo en la superficie, ellos han puesto unas metodologías claras, precisas, contundentemente ordenadas, diseñadas con la conciencia cósmica universal, con la conciencia cósmica universal y la conciencia cósmica pluriversal, para que nosotros pudiésemos alcanzar un estado de conciencia que mínimamente permitiera o licenciara la presencia de otras fuerzas llamadas el maestro, el dragón, el Mahatma y el Dimbel obediente a Dios llamado el Dimbel redento, que es un ángel que cayó, pero está ya reconocido en un porcentaje alto que nos equivocamos y que estamos dispuestos a enmendar esos errores que nos trajeron hasta esta esfera a pagar como planeta cárcel o esfera cárcel el fruto de nuestros malos hechos en otras esferas donde vivíamos bajo la ley o con la ley de los inmortales o de la conciencia suprema, Dios Jehová. Aquí fuimos seleccionados a un pueblo llamado el pueblo Tao judío de verdad. Y es así como su merced que está oyendo tiene también la oportunidad de hoy reencender las lumbreras que están en su columna sideral y en su columna vertebral para unirse a un ejército que estamos formando filas para ayudar a salvar a la humanidad entera. Sí, así como se oye, estimado hermano, a la humanidad entera o a la entera humanidad. Y aunque suene pretencioso y tal vez jactancioso, no es por nosotros. El poder es de Dios y Él lo está depositando en todos aquellos que tomen el evangelio de la castidad
o sea, mínimamente la disminución de la pérdida del semen, o sea, la disminución del derramamiento, el asesinato de las semillas de la vida que es Dios en el cuerpo magno, para que en forma ausiertada, progresiva, avanzante, podamos alcanzar un nivel de castidad que nos licencie en la viteria, tener los valores espirituales suficientes para que seamos sólido, o sea, estrado o base de los pies de Dios sobre esta esfera, llamados en el lenguaje espiritual bodhisattvas o cuerpos físicos que portan a Dios dentro. Y aunque tienen muchísimos o tenemos muchos niveles de imperfección, Dios en su magno amor está luchando por dirigir una avanzada que ayude a todos aquellos hermanos nuestros que claman, lloran, sufren, piden al Altísimo libertad, y que muchas veces por la fascinación, la identificación, la ensoñación, la hipnosis colectiva, se entra a un proceso de sueño profundo en el cual se desconoce o se desconoce que se desconoce. La doctrina taoísta nos ha licenciado a despertar porcentajes de conciencia que nos han licenciado mirar o empezar a mirar la vida en una forma más concreta, más amplia, más objetiva. Y por eso el maestre Jacqueline Zeus Induceus y el maestre Samael Java Torbeor han puesto la gran importancia que debemos tener todos en la conciencia, que es el receptáculo o la base de Dios de toda criatura viviente. Así como existe conciencia espiritual, existe conciencia búdica, conciencia de voluntad, conciencia del pensacierto de la forma mental, conciencia emocional, conciencia vital. Alcancemos la presencia de Dios, es la conciencia. Y la persona consciente, como su símbolo, su nombre lo dice, es la que ya siente. O sea, es la persona que ya está conectada o ya estamos conectados con energías aumentadas o ausiertadas en el sistema nervioso central. Sí, así como lo oyes, estimado Magdo. Nuestros nervios transmiten corriente o emiten corriente, transitan por allí voltajes eléctricos que hacen posible que como mecanismo de electricidad o electricidad haya conductividad de esta energía para alumbrarnos o para darnos más con Excel de pies a cabezas. Pero todas las personas tenemos sistema nervioso, pero no todas las personas transitamos o permitimos que haya el mismo voltaje de energía eléctrica en el sistema nervioso. ¿Y de qué depende la diferencia? La diferencia depende en el ahorro del combustible que permite que el sistema nervioso cerebro espinal, o sea, el sistema nervioso central, tenga el caudal de energía por la cual fue diseñada, que se encendería en las lámparas a un mayor nivel. El sistema nervioso de una criatura, de cualquier ser humano sobre la esfera, tiene una red de alicertacel múltiple y constante, permanente. Esa fuente de energía que nutre en forma más elevada el sistema nervioso de un ser humano, cualquiera que se atreva, debe recurrir a una fuente sagrada que se llama las fuentes de las aguas de vida. Ahí en esas dos gónadas que tiene vuestra merced, señor, señora, esos dos ovarios, esas dos olivas, esos dos testigos o testículos que tienen o tenemos los varones, allí está la fuente de la vida. Están los pozos petroleros que nunca se desocupan en un ser mientras tenga vida.
están tal vez disminuidos o tal vez ausiertados los caudales de agua de vida, pero jamás se pueden desocupar en forma total, porque eso significaría la muerte. Constante Inti, los espermas, los óvulos y el vitriolus están nutriendo las gónadas de una dama y de un varón. ¿Por qué? Porque de allí se debe derivar las fuentes de energía eléctrica o las hidroeléctricas que hacen posible que las fibras nerviosas transporten más voltaje eléctrico que el común de las gentes. Eso es el despertar. Permitir que haya más tránsito de voltaje eléctrico en el sistema nervioso porque se está permitiendo la transicel o el tránsito, la conductividad de electrones o energía kundalínica, o sea, la energía de polaridad negativa eléctrica que se llama electrones. Allí, por cada red de la columna cerebroespinal o de la médula central de nuestra columna, ascienden voltajes eléctricos que aumentan o disminuyen de acuerdo a la castidad que tenga la persona o tengamos los seres vivientes. Por eso es muy importante que jamás nunca se vuelva a perder la energía, porque de allí depende el ausierto de la luz o de la iluminación o de la iluminacel, el despertar, la conciencia activa y presente en un ser humano. El esperma se produce todos los días. Energía fertilizante hay todos los días en las gónadas, todos los días. ¿Y por qué? Porque de ahí se aliciertan los cuerpos internos, o sea, la escalera de ascenso verdadera hacia Dios. Si no hay fuente de agua, se apagan los sistemas de ascenso del mundo interno y solo queda la persona asumida a vivir identificada con este mundo material o exterior. Por eso existe la conciencia, existe la supraconciencia y existe la infraconciencia. En otros términos se le ha llamado la supranosis, la gnosis y la hipnosis, que es la hipnosis, la violación de la conciencia. El sueño profundo. La gnosis es el conocimiento del bien y del mal, y la supranosis es el acceso de la presencia de Dios, donde se disminuye en forma muy notable la violación de la conciencia. Los Elohim de la creación, los maestres, son dos, hacedores de la no violación de la conciencia, o sea, son seres que no violan su conciencia, o sea, son seres que cumplen la conexión de la voluntad divina en todos sus aspectos. Esto hace una diferencia y por eso ellos vinieron a enseñarnos cómo nosotros podemos ser prohijados por la voluntad divina, entregándonos una filosofía y unos conocimientos que tienen como máximo, como uno de los máximos galardones, la llave Tao, que es la técnica para nunca jamás volver a derramar una sola gota de energía. Si el esperma se derrama, no existe electricidad suficiente para ingresar hacia adentro y hacia arriba a nutrir los cuerpos internos, o sea, el alma y el espíritu de las criaturas. Y se entra en un sopor, en un sueño, donde solo lo material, lo externo, lo tangible es creíble y es tomado en cuenta. Empero cuando se licencia que ese combustible, esas aguas de vida, ese semen o ese vitriolus, ese óvulo, se conviertan, se transformen o se muten en energía potencial eléctrica a través de un sistema que se llama la mutacel o la mutación o la transmutación, como le llamamos antiguamente. Este sistema, también llamado la alquimia, permite que el agua que está en las gónadas se convierta en energía potencial y sea en las gónadas una hidroeléctrica en potencia. ¿Cómo se logra? La conciencia se nutre cuando se empieza a ver el mundo al revés. Es la básica de un estudiante taoísta comprometido con la mutacel o con el aprovechacierto de la energía psicosexual.
La parada de Magnus se ha convertido en una llave que hace que cualquier persona que empiece a practicar la doctrina empiece a ganarle al mundo, empiece a ganarle a la mente común, empiece a aportar más electricidad a la columna para que llegue al cerebro más luz, o sea, más claridad en la interpretación y en la práctica de la doctrina. Soy también y somos estudiantes, aprendices, que en medio de los errores y de los aciertos, Dios en su máxima misericordia nos ha licenciado conocer y practicar técnicas que nos están ayudando a valorar esta doctrina a unos niveles que hacen posible que nuestra vida se haya convertido en un nivel de mayor calidad y que por ende debemos hacer que otros también la tengan. Esta forma que se llama ausiertar la conciencia solo se logra no por adquirir conocimiento, no. Quitémonos de la cabeza, por favor, que aprender algo es despertar conciencia, no. Encarnar ese aprendizaje es el despertar de la conciencia, porque se alcanzan los beneficios y cuando uno alcanza los beneficios de una práctica, solo le queda la gratitud, solo nos queda ese placer sagrado que nos licencia a impulsarnos para que otros también reciban este sacro evangelio. El que habla aquí en esta viteria también tuvo que atreverse a producir cambios en este cuerpo, en esta personalidad, y que aunque faltan muchas cosas, se ha avanzado en un porcentaje para lograr que estas viterias y estas personalidades ayuden a un cambio propio para poder extenderlo a otros sus semejantes. Ver el mundo al revés es que cuando el ser humano empieza a aportarle más energía a su cerebro al pararse en la Magnus, la cabeza queda hacia abajo, los pies hacia arriba, ese flujo y ese reflujo de energía se ausierta en un porcentaje que puede ser muy grande, medio, quizás bajo, pero siempre va a ser ausiertado o sumado o mayor al que tenía antes de conocer esta práctica. Se sabe que las personas que aprenden y toman como disciplina la parada de Magnus son personas que empiezan a tener un coeficiente intelectual y un coeficiente conscientivo más elevado que les licencia que sobresalgan en el entorno en el cual se desenvuelve. Que les licencia o nos licencia que seamos más saludables en el entorno en el cual nos desenvolvemos. Que les licencia o nos licencia tener un mayor elevado nivel de juventud, porque las células están aprovechando más la energía creadora que se llama también criadora y que sostiene la vitalidad o la vida, o sea, el Cristo de la célula. Esa se llama la energía sexual. La parada de Magnus, o sea, la parada en las manos puestas en el piso, apoyada la espalda o el cuerpo sobre una pared y los pies hacia arriba, permite que tengamos más acceso a ese sacro mundo divino llamado la conciencia y la supraconciencia. Por eso los invito a que en esta primera fase del diálogo que estamos teniendo, vuestras mercedes, reconozcamos el placer de obedecer la conciencia. Miren, vamos a poner, por ejemplo, la conciencia física para que podamos tener acceso a la conciencia interna o interna en unos instantes más adelante y que la podamos comprender, que es lo importante. La conciencia fisiológica, cumplir la conciencia fisiológica es cumplir la felicidad, o sea, conectarnos con la felicidad o la felicidad. Vamos a dar un ejemplo. Cuando su merced tiene muchas, pero mucha sed, muchas ganas de tomar líquido y tiene muchas horas que quizás no ha podido tomar agua, siente su garganta seca, sus labios secos, su boca seca, su cuerpo pidiendo líquidos, que hasta su boca la saliva se disminuye un porcentaje muy elevado, que aún el cansancio y la fatiga empiezan a agotar la viteria y la conexión o la conexión de la misma.
cuando podemos tomar un trago de algún líquido sagrado, un líquido limpio, saludable, ojalá, sentimos eso que se llama la felicidad y que en otros términos los humanos le han llamado el placer, que significa lo que le place al ser, o sea, la paz de Dios en un cuerpo. En esta tierra, los seres humanos, violando la conciencia, han convertido el placer hacia el mal, o sea, sentir satisfacción, alegría, violando la conciencia. Cuando se quita esa sed, se siente la presencia de Dios. Vamos a otro ejemplo en el cual ya no es que menestemos que ingrese un elemento que nos hace mucha falta y que al ingresar nos produce ese tranquilizante, ese bálsamo. Vamos ahora a ubicar un ejemplo como es el deseo de evacuar. Su merced ha sentido quizás algunos minutos, quizás horas, en el cual o en la cual su merced ha querido eliminar algunos residuos que están en el cuerpo, ya sea la orina o el estiércol, los residuos intestinales del intestino grueso, y que por motivos A o B o C no hemos podido expulsarlos, y entramos en una especie de infierno físico donde la conciencia fisiológica nos reclama, nos clama, nos pide que por favor drenemos los daños internos, y que el cuerpo, defendiéndose en diferentes formas, se sostiene, resiste ante la agresión de ese elemento tóxico que puede ser mortal. Lo que sentimos cuando logramos expulsar ese residuo que el cuerpo estaba clamando que lo expulsáramos, ya sea el líquido urinario, el bolo fecal, etcétera. Cuánto placer allí sentimos la presencia de Dios, y solo nos queda emitir un mantra sagrado que en todos los idiomas de la tierra o de la esfera suena igual. ¿Cuál es ese mantra? O esa palabra de poder. Ese es el mantra, la palabra sagrada del placer sublime, que es el íntimo de Dios, el aliento divino, la presencia del absoluto. Eso que se siente es la conciencia fisiológica, o sea que físicamente podemos sentirla. Cuando su merced quizás... Lo que pasa es que yo por este lado no me he metido casi, yo manejo es Google y Lugos Me, y yo estoy oyendo, pero allá están viendo la gente. O sea, Arcolanda se puede ver o solamente la voz, el audio. ¿Aló? Solo el audio. ¿Ah? ¿Solo el audio? Sí, solo el audio. Adelante, venerable maestro Arcolanda, hubo una interrupción. Entonces, continúe, venerable maestro. Es la conciencia fisiológica un buen inicio para entender o comprender la conciencia interna que permite acercarnos a grados más avanzados de eso que se llama la felicidad, cuando se cumple o cuando se obedece esos direccelaciertos, llamados direccionamientos en el lenguaje vulgar que manejamos nosotros en esta esfera, direccionaciertos de Dios en nuestra viteria, y que se siguen interiorizando para ser direccelaciertos o direccionaciertos de Dios en el cuerpo vital,
Por ejemplo, ¿cuántas veces su merced, quizás por haber tenido que obligatoria INTI, forzosa INTI, tenido que trabajar hasta hartas horas o altas horas de la noche o del día lunar, y que su merced quiere reposar, pero no puede porque está en un trabajo, quizás está en un viaje, no puede reposarse, porque quizás de eso dependen otros factores muy vitales? Esa sensación de agotamiento, de cansancio, fatiga, que el cuerpo clama, pide descanso, reposo, eso es conciencia. Cuando su merced forzosamente viola la conciencia, o sea, no le damos el descanso que requiere esa victoria para poder recuperar esos fluidos o esas energías o esa compensación o compensación de vida o de vitalidad, es desagradable no poder hacerlo, muy desagradable. Allí podemos decir que estamos forzando la conciencia a ser violada, ya sea por fuerza mayor o ya sea por necedad o capricho. Empero una vez podemos ubicar nuestro cuerpo al descanso, al reposo, qué calidad sentir otra vez la presencia de Dios en nosotros, la felicidad en una de sus expuesto por él mismo, por Dios en nos, que se llama el estornudo, que consiste en producir un reflejo expulsivo de aire, activando mecanismos musculares que permiten que el sistema ventilatorio force una oleada fuerte de aire para expulsar un cuerpo extraño que quizás ya entró o que está ingresando al tubo respiratorio y que hace que la conciencia esté siendo violada a nivel del tubo respiratorio y el mismo cuerpo, la conciencia fisiológica genera el mecanismo reflejo para expulsarlo. Y aunque queremos a veces estornudar, algo pasa y no lo podemos lograr. Y luchamos por hacerlo, pero no lo podemos hacer. En el momento en que se logra alcanzar ese estornudo, ¡qué calidad! La conciencia se cumplió. Descansamos al poder expulsar, si no todos, algunos de los cuerpos extraños, ya sean virus, bacterias, microbios, parásitos, suciedades, toxinas, etcétera, que ingresaron al templo de Dios. Y que siendo el templo de Dios el cuerpo físico, la base de todos los otros cuerpos internos, es menester que entendamos la conciencia fisiológica para poder entender la conciencia íntima o interna y poder avanzar en la siguiente fase del diálogo o la conferencia de hoy, que es la poliética o la conciencia poliética. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestro cuerpo ha sido penetrado por un cuerpo extraño, ya sea una espina, un vidrio, quizás un alambre, quizás un parásito, cualquier cosa que nos hace sentir un estado que el cuerpo a nivel o con el sistema nervioso detectó y aparece un reflejo llamado dolor, donde la electricidad se empieza a escapar en demasiada cantidad. Eso se llama dolor. Descarga de electrones excesiva. Se está fugando energía eléctrica o energía kundalini física o material del cuerpo. Eso se llama dolor. Cuando logramos quitar esa espina, sacar esa espina, quizás esa puntilla, quizás esa bala, quizás ese alambre, quizás ese gusano, quizás esa ponzoña, quizás cualquier cuerpo extraño que nos estuviera lesionando el bienestar o el estar bien, el sentirnos bien. No queda otra frase, otro mantra que qué descanso, qué bálsamo. Esa es la felicidad, esa es la conciencia divina en nosotros, ya sea en instantes, puede ser segundos, milésimas de segundos, puede ser minutos, puede ser horas. Esa es la presencia de Dios.
el maestro Samael Aún Beor, hoy Samael Jobator Beor, nos han dicho y nos han proclamado muchas veces que nada de lo que existe, ni aun Dios existe en esta esfera sin el auxilio de la viteria, o sea, sin el auxilio de la materia. ¿Por qué? Porque la tierra es el estrado de los pies de Dios. La esfera, la materia, es el punto de conexión para poder vivir en este mundo. Este mundo es tangible, material, es denso. Los mundos internos son descondensados, o sea, son más sutiles. Empero menestemos valorar lo que se ve, lo que se siente, lo que se mide, lo que se puede cuantificar, que es la materia, para poder valorar aquello que está más adentro. Pero quien niega la presencia de Dios en la conciencia fisiológica, el que la contradice o la contradigamos, entramos en una violación de conciencia y por ende las consecuencias de esta, que son el otro grado, el otro estado del advertido anterior Inti, que era el Dharma, y entramos a sumar a esa otra columna llamada el karma, que son las consecuencias, las deudas o las consecuencias negativas por no cumplir la ley de la conciencia fisiológica o de la conciencia íntima. Cuando una persona no ha logrado desayunar, almorzar o sustentar, cenar, porque quizás lo han obligado a evitar el consumo de los aliciertos, se entra en una violación de conciencia forzosa. Empero, si pasa un día, 2 días, 3 días, en la cual el alicierto no ha ingresado porque se ha violado la conciencia de la persona o no lo han permitido, no le han permitido que coma, se entra en un estado de desenergetización en el cual la conciencia fisiológica está siendo violentada, violada. A esto se le llama hambre. Más adelante, cuando se vuelve esto más agudo, se le llama hambruna. Y esto se convierte en desnutrición. Y esta desnutrición se convierte en una desenergetización que puede llegar a hacer que la persona pierda su salud y en el peor de los casos su vida. Una vez la persona ha aguantado 10 días, 15 días sin poder comer, sin poder beber, pero pudo comer algo, beber algo, aportar un porcentaje de energía, ¿qué es lo que sentimos? ¿Y cuál es la expresión natural que brota en nuestra humanidad? ¡Qué calidad! Ese placer es la presencia de Dios en nosotros. Ese placer es la presencia divinal del todo creador, del que todo lo crea y el que todo lo cría. En nos es la conciencia, es el sentir. Consciente es el que siente, el que está acompañado de la sensibilidad. Por eso la lepra y otras enfermedades que han poblado o han pisado la tierra quitan la sensibilidad del sistema nervioso y la persona puede caerse de la piel a pedazos y no siente. Puede estarse muriendo y no siente. La anestesia, que es una de las medicinas empleadas en la medicina tradicional de la tierra, lo que hace es neutralizar la conciencia fisiológica, o sea, que los nervios no tengan tránsito de electricidad y la persona no siente, ya sea anestesia por trabajos odontológicos, ya sea anestesia local por una microcirugía, ya sea anestesia general por una cirugía de mayor compromiso. Allí se anestesia, que significa no se sienta, o sea, se neutraliza el sistema nervioso periférico en un porcentaje elevado para bloquear la sensibilidad de las personas y que no sintamos lo que está pasando allí. Esa violación de conciencia forzosa tiene un precio. Cuando el maestro Samael Aún Beor habló que cuando él tenía su cuerpo físico en México y que fue llevado a un hospital para ser intervenido quirúrgicamente y para ser tratado por la medicina oficial llamada la alopatía,
el maestro estaba pasando por un proceso que se llama el método Yao, que es una tecnología que no está al alcance de la ciencia actual de la Tierra, en el cual se pueden transmitir energía que está en algún otro lugar, en otro cuerpo, en la faz de la Tierra, a un cuerpo que está ubicado en cualquier otro país del mundo y se pasa a través de la cuarta vertical, o sea, la cuarta dimensión, el mundo del pensacierto. Allí con conciencia se puede transferir paquetes de energía para que un cuerpo lejano reciba una carga mayor de voltaje y esta persona empiece a accionar o a reaccionar en una forma mucho más avanzada, o sea, mucho más despierta. Existía en Egipto una momia llamada Tetis IV. Esta momia fue el cuerpo o el bodhisattva de un maestro de la luz, un ángel con cuerpo físico en Egipto, que fue un faraón, que como su símbolo lo dice, faraón significa el faro, el país soleado llamado Egipto. Allí Tetis IV, con una conciencia clara y una tecnología avanzada, introdujo su cuerpo en un procedimiento similar a algo que en la actualidad se llama la catalepsia, en el cual todos los circuitos se disminuyen al máximo y la persona muere, físicamente hablando muere, pero su cerebro sigue activo, o sea, no ha muerto realmente en su forma total. Su corazón se paraliza, sus pulmones ya no hacen el proceso respiratorio, pero sigue habiendo una transmisión de energía eléctrica del cerebro hacia el sistema nervioso central y el cuerpo queda en una especie de vida suspendida, o se puede decir en vida latente. Allí el dragón, el maestro, el Mahatma, los ángeles de Dios que están en ese cuerpo físico llamado Tetis IV, entraron en un proceso de muerte consciente y suspendida para esperar que unos siglos más adelante, en un cuerpo que iba a ser la misma alma humana o una línea similar, gemelar a la que tuvo Tetis IV, que se llamaba Victoria, para poder encarnar en Colombia y después en México vivir en un señor que se llamó Víctor Manuel Gómez. Esa energía se transmitió desde una de las pirámides de Egipto, donde estaba esa momia viva, no momia muerta, momia viva. Todos sus órganos estaban perfectamente vivos. Ninguno se había podrido, descompuesto, engusanado, para nada. No se habían oxidado, nada. Ese cuerpo y esa tecnología, la ciencia de la Tierra ya la encontró, pero no la saben manejar. Pero ya saben que existen momias vivas, cuerpos vivos, en vida latente, suspendida, pero siguen vivos. Y aunque el hombre de la actualidad no entiende cómo y por qué, ya encontraron esa ciencia, pero no la han interpretado. Esos cuerpos energéticos internos nutrieron el cuerpo físico del maestro Samael Aumbeor, llamado Víctor Manuel Gómez. Y cuando fue llevado a un hospital en una forma inconsciente, violatoria de la conciencia por su familia, que ya había sido advertida de que ese cuerpo no se debía llevar a ningún hospital, porque la ciencia de la Tierra no entiende la ciencia divina, no sabe la inmortalidad, cómo resucitó Jesús Cristo, no entendieron cómo fue que Lázaro resucitó, no han entendido cómo otros seres de la actualidad, el maestro Kelly Zeus ha resucitado, el maestro Samael ha resucitado a muchas personas. ¿Cómo es que se logra? La ciencia de la Tierra quisiera esa ciencia, pero no han logrado entenderlo. ¿Por qué? No ha sido permitido, no ha habido permitido acceso a esa formación, porque representaría que el peligro de ser usado para el mal y con el mal, y en vez de un beneficio se convierta en un gran perjuicio. Imagínese inmortalizar a un criminal que esté asesinando muchas criaturas o que esté haciendo sufrir a millones de almas, inmortalizarlo para que ese mal prevalezca y permanentemente siga vivo. Terrible.
Por eso la inmortalidad requiere de una conciencia superlativa, una conciencia superior. Empero, de una distancia, un cuerpo, los maestros están haciendo eso con todos nosotros los seres humanos de la esfera que pertenecemos a esta sagrada doctrina taoísta. Y es por eso que se han ubicado laboratorios arriba de todas las casas de los taoístas o los estudiantes mutantes de la esfera, ya sea en poca proporción de mutacelo o de aprovechacierto de su energía o en una avanzada o grande proporción de esa energía. Allí arriba de su casa, ahí encima de todos nos, se están ubicando y están ubicados laboratorios llamados naves cósmicas o tecnología de Dios, tecnología celestial, para alicertar los cuerpos que están ayudando a la salvación del mundo en forma total. Aunque suene pretencioso, casi que orgulloso, jactancioso, pero es la verdad. No somos nosotros, es Dios el que está actuando en nosotros como simples humanos que nos prestemos en alguna proporción para ser instruciertos de la obra divina, haciendo las cosas en mejor nivel. Por eso, practicar la doctrina taoísta, y en este caso en la práctica de la parada de Magnus, que la estamos haciendo enfática hoy, es importante para que su merced y todos y cada uno de nosotros nos convirtamos en mejores instruciertos de la voluntad de Dios y que la conciencia física sea más allá, viajante a la conciencia interna y tengamos conciencia vital aumentada o ausertada, conciencia emocional mejorada, conciencia mental amplificada, limpia, casta, conciencia de la voluntad para que podamos obedecer a Dios y no saquemos disculpas para violar la conciencia y no hacer lo que sabemos que podemos y debemos hacer. Una conciencia búdica para que podamos ver y lo que estamos viendo obedezcamos y podamos hacer que otros también puedan ver y puedan mejorar su nivel de ciencia y encarnarla, que se llama la conciencia. Aún más allá y más adentro, que nuestra espiritualidad tenga valor, ganancia, cuando se entiende o se comprende, se siente que la verdadera espiritualidad se llama coherencia entre lo que se piensa, se siente, se dice y se hace. Por eso los invito y le pido el favor al venerable maestro Cantioluz, a la maestra Mahatma Dulmigen o a algún hermano que esté en este portal, que por amor a Dios nos ayude a leer en las Sacras Escrituras, en el libro Primera de Samuel, Memoradium Sive, desde el principio, o sea, del verso 1. Primera de Samuel, capítulo 9, o sea, Memoradium Sive. Por favor, para poder continuar con la segunda fase de este importante diálogo al cual fuimos enviados a ejecutar para bien de nuestros semejantes y el propio. Adelante, venerable maestro Cantioluz. Si fue oído, por favor, conteste. Con gustísimo, venerable maestro Alcolanda. Sí, Saúl es elegido rey. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que le dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo:
ven, volvámonos porque quizás, Padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne, todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí se halla en mi mano, la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel cualquiera iba a consultar a Dios, decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a Maestro las cuales Cantoruf, dijeron, sí, adelante. paciencia que se interrumpió la lectura que su merced estaba emitiendo. En este lugar no se oyó, solo se oyó hasta que su merced dijo, entonces tornó el criado a responderle a Saúl diciendo, he aquí se halla en mi Magdu la cuarta parte, hasta ahí se oyó. Si su merced por favor puede volver a leer, gratísimas. Perfecto, perfecto. En el verso 8. Verso 8. Sí. Perfecto. Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daría al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos, y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas. Maestro, Sígame. paciencia que lo interrumpamos. Sí. Es que aquí, no sabemos si es en todo lugar, pero aquí no se oyó el verso Sibe que de este memorario. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a volver desde el 8 y para continuar. Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí se halla en mi Magdu la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales les dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondieronles, dijeron, sí, helo aquí, helo allí delante de ti. Date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis a en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto, comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, Managda o mañana, a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel.
y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl, diciendo: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto, y come hoy conmigo. Y por la mañana te despacharé, y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado más. ¿Para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo: no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dijo, y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado. Ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije: yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto de la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante, y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que se te declare la palabra de Dios. Hasta ahí, Siga, maestro. maestro, por favor, siga. A ver. Entonces, segundo maestro, que aquí está un poquito. A ver. Memorable un 10, maestro. Memorario un 10, perfecto. Segundito. Samuel 1:10. Sí, segundo. Perfecto. Muy bien, continuamos. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas, y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Bet-El, llevando unos 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino. Los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá, en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos, salterio, pandero, flauta y arpa,
y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, licencia, Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espada para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también te profetas. Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio. También Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuisteis? Y él respondió: a buscar las asnas. Y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl: yo te ruego me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas. Mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, Dios, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombres arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová, y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Continúo, maestro. Maestro, gratísimas por hoy. Vamos a dejar hasta aquí esta lectura, Perfecto. ya que Managda, Dios mediante, iremos a continuar con este tema
que nos compromete a todos a hacer un estudio más detallado, un tanto más amplio, y poder comprender la segunda fase de la conciencia política o poliética. Queremos agradecerle, venerable maestro Canteoluz, su favor de monitor o coanfitrión o anfitrión de este portal, también a la maestra Barrio Alcer por darnos la oportunidad de ser portavoces del evangelio más sublime que hay sobre la faz de la esfera en la actualidad, que es la filosofía taoísta. Managda estaremos, Dios mediante, Jehová mediante, concluyendo con la segunda fase de este tema. Le pedimos el favor que alguien de sus mercedes o 3 personas del público nos digan de esta primera fase del tema qué se comprendió, qué se ha comprendido, qué le aportó a su conciencia, a su alma, a su vida. Después haremos un oracel y concluiremos por este día para seguir Dios mediante Managda a las 4:30 de la tarde. Venerable maestro Canteoluz, gratísimas, y adelante el público que quiera expresar su sentir respecto a esta primera fase. Adelante, venerable maestros. Ahí tu venerable maestro, somos todos oídos para aquellos que quieran hacer soporte. Varones o evas que quieran hacer su intervención o intervención en este, ¿no es cierto? Es el lugar adecuado para si hay alguna inquietud o lo que han entendido Maestro, acerca. le vamos a Sí, pedir el adelante. favor que cada uno haga una autoevaluación o un autoexamen de qué fue lo que encerró el significante de la primera fase de este tema o de este diálogo que se ha ofrecido o se nos ofreció en este día. 3 criaturas que nos licencien oír su voz. Recuerden que el sistema taoísta de enseñanza es preguntas y respuestas. Todos podemos hablar. Nosotros nos diferenciamos de cualquier pueblo de la tierra en eso. En la iglesia evangélica nadie puede intervenir que no sea el pastor. En la iglesia católica nadie puede intervenir que no sea el sacerdote. En las iglesias tradicionales nadie puede intervenir que no sea el líder. En nuestra iglesia, nuestra escuela, nuestra fuente, nuestra doctrina, todos podemos intervenir. Hermanos, hagamos honor a este método que Jehová Dios plantó sobre la esfera, en el cual el pueblo también pueda hablar, expresar su sentir, y quizás que Dios también se exprese en sus mercedes para ayudarnos a comprender más este importante estudio de la obra de Dios en este tema de la conciencia y la poliética. Adelante, venerables hermanos, les estamos oyendo. Excelente día, buen dinero, buena salud, buen amor. Les saluda la maestra Guaraldacia desde Venezuela. Un gusto saludarlo, venerable maestro Barcolanda, y a todos los presentes en la sala. Como siempre, muy motivadora su conferencia, su disertación, y muy apropiado para ayudarnos y motivarnos a estar cada vez más conscientes. En lo particular a mí, hoy no había practicado sacrógesis porque tuve con diferentes labores, y me entusiasmé a oír su conferencia y practiqué algunas runas, hice la parada de Magnus. Entonces, eso es excelente, maestro. Dios lo bendiga y siga dándole fortaleza, sabiduría y voluntad para seguir compartiendo su sabiduría y motivando a todos los taoístas de la esfera. Paz y luz. Paz y luz, venerable maestra. También un saludo para su ser, para su cuerpo físico, para su pozo y para su familia. Gratísimas por dejarnos oírle y sentir la presencia de Dios en vuestra merced. Venerable maestro Canteoluz, por favor, continúe. Gratísimas. Actitud, venerable maestro. Entonces, vamos a pedirle a cualquiera de los seres. El maestro Darsudel tiene
Darsudel tiene habilitado el fono, si nos puede dar el porte en este momento, ¿cierto? Bueno, quien aparece como Andrés, que puede habilitar el fono y nos puede simplemente dar su opinión, la opinión que le merece. Entonces, tiene este momento, ¿cierto?, para que abra el fono. Sofía, ¿puede habilitar el fono? Maestro Pibliker. Bueno, no tenemos la certeza de que pronto algunos no nos estén oyendo. Pero aquí tenemos a la venerable Mahatma Dulmigen que va a dar el reporte. Excelente día, sea para todos y cada uno. Bueno, venerable maestro, vuestra merced nos hizo sentir que a través de los diferentes sentidos, a través de nuestra piel, a través de cada instante de respirar, sentimos la conciencia, que es la presencia de Dios en cada uno. Y se verbifiesta en situaciones simples, porque Dios es sencillo. Se verbifiesta en ciertos exactos y aunque no grita, aunque no alza la voz, se hace sentir en silencio con mucha fuerza en determinadas porciones del cuerpo y en determinados ciertos de la vida. Muy bonito, venerable maestro, lo que vuestra merced nos enseña con mucha elocuencia. Gratísimas por compartirnos esa sabiduría tan bonita. Gratísimas. Gratitud, venerable Mahatma, muy amable. Maestro, el venerable Mahatma Mahalpa, antiguo pregonero de estas doctrinas y monje, también ha habido monje en el templo, ha pedido, ha levantado la mano, a ver si le cedemos la palabra. Adelante. Adelante, venerable maestro Ibajalpa. Maestro Ibajalpa. ¿Ahí me están oyendo, por favor? Sí, ahí lo estamos oyendo bien, maestro. Pues estoy muy contento de poderme dirigir a vosotros. Un agradecimiento muy grande para el venerable maestro que acaba de exponer esa sabiduría de siempre, de los siglos. Y gratitud porque de verdad que somos unos privilegiados de poder estar adelantados siglos, porque todo lo que nosotros hemos recibido y siguen edificando y duplicando los maestros y las personas que estuvieron cerca a nuestros maestres es pura poliética y no política. Son conocimientos y no conocimientos, y es inteligencia y sabiduría y no astucia. Y es lo que todo el mundo ya debería de tener para que esto vuelva a ser una edad de oro, como dicen los orientales.
o el mundo de paz y armonía. Y esta labor que está haciendo de darnos más conciencia todavía de lo que los maestros nos han entregado, es un alicierto y una preparación para el futuro que viene. Hasta aquí mis palabras, gratitud. Gratitud, venerable maestro Irbajalpa. Muy, muy amable. Agradecemos, ahí tenemos los tres conceptos. Y le pedimos al venerable maestro Irbajalpa si puede elevar la oración. Es tan amable. Con el mayor gusto. Vamos a hacerlo en la runa del espíritu. O sea, las Magnus, haciendo esa palomita con los en la garganta. Amado Señor, Dios de todo y de todos, gratitud os damos a cada instante, a cada momento, por haber enviado tus mensajeros, por haberles dado cuerpo físico y venir en ellos a mantenernos vivos en este tiempo del Kali Yuga, del Apocalipsis cumpliéndose, y tener el privilegio, Señor, de ser los siervos, los alanceus, los apóstoles. Bendice a cada uno de tus hijos y en especial los que han entregado la vida por adelantar vuestra obra en los maestros Hakeliun Zeus Induceus y Samael Joabator Weor y su parentela. Te pedimos, Señor, que la fidelidad siempre nos acompañe y que siempre esté latente y ausertando en nos poder retribuir con fidelidad y con ejemplo para que ese legado y ese tratado de Salvacel se pueda plantar aún más y que todo el mundo pueda saber, como nosotros que hemos comprobado que eres en nuestros maestres y en sus hijos y en Magnus, un amor sin límites, una entrega y un fervor de superhombres, de dioses que tuvimos el privilegio de tener a nuestro lado. Lo pedimos y lo suplicamos por los padeciciertos y sufriciertos de Hakeliun Zeus Induceus, Samael Joab Bator Weor y toda la familia núcleo genético. Aún Onsea. Aún sea gratitud, venerable maestro. Agradecemos la asistencia a todos los presentes que en sus mentes y en sus corazones se ilumine el discernimiento y ser incierto sobre una sabiduría que se ha entregado con lógica y con amor. Dios los bendiga a todos y tengan muy buen reposo. Y nos vemos mañana a la misma hora por este mismo portal. Tengan todos buen día lunar. Muy amables. Gratitud.
Cerramos en este cierto momento la sala.
Grandísima admirable dama por su música muy bonita, sus cantares, con sentimiento para la maestra Tatiana, lo que quiera que sea. Grandísima